Hola, espero que estés muy bien, con mucha motivación, pero sobre todo con muchísimo entusiasmo para el tema que vamos a ver a continuación en este video. Una de las ramas de las matemáticas es el cálculo, y este se clasifica de acuerdo a su contenido. Tenemos el cálculo diferencial, el cálculo integral, el cálculo vectorial, e incluso las ecuaciones diferenciales se pueden considerar como un cálculo. Uno de los temas manejados dentro del cálculo diferencial tiene que ver con las derivadas de funciones. La derivada de una función simplemente es el resultado de un límite que me determina o me representa la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función dada. Pero de manera particular las derivadas de funciones se aplican en diferentes campos de acción. Una de ellas es la ingeniería. En las diversas ingenierías existentes como la ingeniería civil, la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, ingeniería agroindustrial, la ingeniería multimedia. En la economía, cada que los economistas calculan el costo marginal, el ingreso marginal, utilidades marginales, deben acudir al concepto de derivada para poder realizar este tipo de cálculos. En la administración de empresas es a través de la derivada, haciendo diferentes cálculos relacionados con economía, los que le permiten tomar decisiones a futuro en una empresa. En la biología, a partir de allí se puede estudiar el crecimiento de una población, llámese bacterias o llámese cualquier especie animal o vegetal. En la química, se hace uso de las derivadas para poder analizar el comportamiento o el crecimiento de las diferentes reacciones que ellos manejan para poder llevar a cabo sus investigaciones. En la física, la derivada es fundamental para estudiar diferentes movimientos de los cuerpos, como es la rapidez con que se desplaza un automóvil, la caída de los cuerpos e incluso el manejo vectorial. Y entre otras en una de las ramas de las matemáticas como es la estadística, del cual es utilizado para calcular algunas distribuciones de probabilidad. Vamos a mirar primordialmente las derivadas de las funciones algebraicas. Resulta que de acuerdo a la función las derivadas presentan una serie de propiedades las cuales se deben aplicar para poder realizar su cálculo. Entre ellas está la más primordial o la más básica, que es la derivada de una potencia. Tenemos una función algebraica al cual se lee f de x igual a que multiplica a x elevado a la n, donde la a y donde la n pertenecen al conjunto de los números reales. Para calcular su derivada procedemos de la siguiente manera. Haciendo un paréntesis, existen diferentes notaciones matemáticas para representar una derivada de una función, y esto se lo debemos a grandes matemáticos, tales como Newton, Leibniz, Euler. Pero esta notación que podemos observar acá, el cual se lee f' de x, se lo debemos al gran matemático, físico y astrónomo Lagrange, quien fue nacido en Italia y naturalizado en Francia. Retomando el tema de la derivada, esto se lee f' de x igual, y acá tenemos el proceso para poder calcular la derivada de esta función. Resulta que la base es multiplicada por el exponente de la variable, y a su vez el exponente de la variable se le resta 1. En pocas palabras, la derivada de una función algebraica, al ser derivada, sufre una transformación, y una de estas transformaciones es que ella va a disminuir en un grado. Vamos a mirar una serie de ejemplos de tal manera que se aplique esta propiedad de la derivada de una potencia. Ejemplos: derivar cada una de las funciones. Tenemos f de x igual a 3x al cuadrado. Para poder derivar esta función hacemos uso de la notación f' de x igual, y vamos a tener en cuenta el concepto de cómo hacer este tipo de derivadas. En este caso la constante es el 3, que se multiplica por el exponente 2. Luego colocamos la variable y a su exponente le restamos 1. Procedemos a resolver esta operación
f' de x igual 3 por 2, 6. Colocamos la variable y resolvemos la resta que hay en el exponente. 2 menos 1 nos da 1. Pero sabemos que cuando el exponente es 1 no es necesario colocarlo allí. Tenemos un segundo ejemplo, f de x igual a menos 5, x elevado a la 4. Para derivar esta función procedemos a colocar la notación f' de x igual, y lo que hacemos es multiplicar la constante menos 5 por el exponente 4. Y a la variable x le restamos 1 a su exponente, que es el 4. Resolvemos las operaciones allí indicadas. F' de x igual menos 5 por 4 nos arroja menos 20. Y resolvemos la resta que se encuentra indicado en el exponente de la variable. 4 menos 1 nos daría x elevado a la 3. Pasamos a un tercer ejemplo. F de x igual a 4x elevado a la menos 3. Para derivar esta función colocamos su notación f' de x igual, y a la constante 4 la multiplicamos por el exponente menos 3. Acá lo tenemos. Colocamos la variable x y al exponente menos 3 le restamos 1. Procedemos a realizar las operaciones allí indicadas. F' de x igual 4 por menos 3 nos arroja menos 12. Colocamos la variable x y resolvemos la operación que se encuentra indicada en el exponente. Menos 3 menos 1 nos da menos 4, es decir, x elevado a la menos 4. El siguiente ejemplo dice f de x igual a 7x. Cabe recordar que cuando una variable no tiene exponente se asume que este es un 1. Procedemos ahora a calcular su derivada. Para esto colocamos la notación de derivada, f' de x. Para este caso la constante, que es el 7, lo multiplicamos por 1. Recordemos que 1 es el exponente de la variable x. Y al exponente de la variable x, que en este caso es 1, le restamos 1. Resolvemos las operaciones que se encuentran allí indicadas. F' de x es un igual, 7 por 1 nos da 7. Y resulta que si resolvemos la resta que se encuentra en el exponente de la x, esta nos da 0. Como la resta del exponente da 0, esto indica que la variable x desaparece. Por lo tanto, la derivada de la función nos arroja 7. Antes de continuar con los siguientes ejemplos, nótese que las funciones que hemos derivado, su resultado, es decir, su derivada, han sufrido una transformación con respecto a la función original y además ha disminuido en 1 su grado. Por ejemplo, en el primer ejercicio, la función era de grado 2 y esta se convirtió en una función de grado 1. En el segundo ejemplo, la función era de grado 4 y al ser derivada esta se convirtió en una función de grado 3. En pocas palabras, la derivada de una función algebraica siempre va a disminuir en un grado. Teniendo en cuenta que ya sabemos el algoritmo o el proceso matemático que se debe llevar a cabo para derivar una función algebraica, los siguientes ejemplos los vamos a resolver de manera más directa. Colocamos la notación que estamos utilizando de la derivada, es decir, f' de x. Multiplicamos la constante menos 8 por el exponente de la variable x, 5. Menos 8 por 5 nos arroja menos 40. Y recordemos que el exponente de la variable x se le resta 1. Quiere decir que 5 menos 1 nos da 4. Y esto nos arroja x elevado a la 4. El siguiente ejemplo nos dice f de x igual a menos x elevado a la menos 2. Para poder derivar esta función utilizamos la notación de Lagrange, f' de x igual. Recordemos que al lado izquierdo de la x, para este caso, se asume que la constante es menos 1. Y para esto multiplicamos menos 1 por el exponente menos 2
y este nos arroja 2 positivo. Y al exponente de la variable x menos 2 le restamos 1. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Es decir, x elevado a la menos 3. Y para el último ejemplo tenemos f de x igual a 2x elevado a la 6. Colocamos la notación para indicar que vamos a derivar esta función, es decir, f' de x. Y a la constante o coeficiente 2 la multiplicamos por el exponente 6. 2 por 6 nos arroja 12. Y al exponente 6 le restamos 1, es decir, nos queda 5. Y de esta manera tenemos x elevado a la 5. Bueno, espero que con esta serie de ejemplos hayas tenido claridad acerca de este manejo de derivadas de funciones algebraicas. Y que además haya sido un tema de tu interés. Como es costumbre, he propuesto algunos ejercicios para que practiques y de esta manera puedas afianzar tus conocimientos. Derivar las siguientes funciones. Acá tenemos una webgrafía donde relaciono los diferentes vínculos a los cuales acudí para obtener las diferentes imágenes que manejé al principio de este video. Esto con el fin de dar crédito a los diferentes autores que fueron artífices de estas imágenes. Espero que te haya gustado y te haya llamado muchísimo la atención este video y el desarrollo de este tema. Puedes suscribirte en tu canal de YouTube, Calcumate. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. En Instagram nos encuentras como @calcumate y en Twitter como @calcumate. También puedes hacer tus comentarios aquí precisamente debajo de este video, o si lo prefieres lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico calcumate@gmail.com. Y recuerda, las matemáticas son un juego y nosotros somos los llamados a dominarlas. Hasta pronto.